El eco de un corazón dividido. No todo pecado comienza con una acción. A veces empieza con una mirada, con una comparación, con un pensamiento que fermenta en la sombra. Caín y Abel eran hermanos, ambos nacidos fuera del Edén, pero bajo la mirada de Dios. Ambos hijos de la misma madre, ambos hijos de una humanidad herida y, sin embargo, aún sostenida por la esperanza. Caín labraba la tierra, Abel cuidaba del rebaño. Dos oficios distintos, pero igualmente necesarios. Dos formas de participar en la creación que aún latía, aunque el Edén se hubiera cerrado. Un día, ambos presentaron una ofrenda, una entrega voluntaria, un acto de reconocimiento. Pero algo ocurrió, algo que el texto no explica en detalle y sin embargo lo cambia todo. Miró Yahvé con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni su ofrenda. Y entonces el corazón de Caín se torció, no por la ofrenda del hermano, no por el juicio divino, sino porque la comparación envenenó la mirada. La herida no fue la desaprobación, sino la envidia. Y ahí comenzó la tragedia. El primer crimen de la humanidad no nació de la necesidad. Nació de una emoción no entregada a Dios. Dios habló con Caín antes de que la sangre tocara el suelo. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado acecha a tu puerta y te desea, pero tú puedes dominarlo. Dios no lo acusó, le advirtió, le acompañó incluso en su confusión, le mostró que aún podía elegir, pero Caín no escuchó. A veces no falta voz divina, lo que falta es disposición para escucharla, porque Dios no obliga, sugiere, aconseja, acompaña. Pero la libertad humana es tan real que puede dar lugar al amor más puro o al acto más oscuro. Caín habló con su hermano y en el campo lo mató. Fue el primer grito de sangre que subió desde la tierra, el primer eco del alma humana rota por dentro, el primer día en que un hijo de Dios se convirtió en verdugo de su semejante. Y entonces Dios preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Una frase que aún resuena en cada injusticia, en cada acto egoísta, en cada vez que alguien mira hacia otro lado ante el dolor ajeno. Sí, somos guardianes unos de otros, fuimos creados para eso. La tierra, que había recibido el aliento de Dios, ahora recibía sangre, y esa sangre no se cayó, clamó. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Caín fue marcado, no para ser destruido,
sino para ser protegido, porque incluso en su castigo, Dios mostró misericordia. Este relato no es solo una historia antigua, es una advertencia sagrada. No dejes que tu herida se convierta en violencia. No compares tu valor con el del otro. No alimentes la oscuridad cuando Dios te está ofreciendo claridad. Hay una voz que sigue susurrando. Puedes dominarlo. No todo impulso es destino. No toda emoción es verdad. No todo deseo tiene que cumplirse. Hay un llamado a cuidar al hermano, a escuchar a Dios cuando el rostro se oscurece, a ofrecer no solo frutos, sino un corazón limpio. No has sido creado para ser rival, has sido creado para ser hermano. Y cada vez que eliges cuidar en vez de competir, perdonar en lugar de castigar, sembrar en lugar de herir, la tierra respira aliviada. Porque aún hoy, la sangre inocente clama desde el suelo. Pero también hay esperanza, porque aún hoy Dios sigue preguntando: ¿dónde está tu hermano? Y tu respuesta puede transformar la historia. Cuando un acto irrumpe en el alma, no queda solo el hecho. El pecado no es lo que se hace, sino lo que se deja dentro. Caín caminaba, pero ya no caminaba igual. Sus pies no cambiaron, pero su rostro ya no podía mirar al cielo. Dios lo buscó, Dios le habló, Dios lo confrontó, y él mintió. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La mentira no solo era evasiva, era reveladora. Caín no podía asumir lo que había hecho, porque ya no podía sostener quién era. La violencia nos desconecta de lo sagrado. La culpa mal gestionada nos encierra en laberintos. El ego, cuando no quiere reconocer la herida, construye excusas. Caín no confesó, no se quebró, no se arrepintió, simplemente se endureció. Y entonces vino la sentencia. Ahora eres maldito, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Errante y fugitivo serás sobre la tierra. La misma tierra que antes le daba sustento, ahora se cerraba. No por venganza, sino porque la sangre no se mezcla con la semilla. Porque quien niega al hermano, también niega la fertilidad de lo creado. Y sin embargo, lo más sobrecogedor no fue el castigo, fue la misericordia. Caín dijo: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Me echarás de tu presencia. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, aún en su justicia, no abandonó. No será así. Quien mate a Caín será castigado 7 veces. Y lo marcó, no para condenarlo,
sino para protegerlo. Dios no borró a Caín. Lo selló con un límite de gracia, porque incluso cuando el hombre rompe el pacto, Dios no deja de ser Padre. La marca de Caín no fue una maldición extra, fue un escudo invisible, la señal de que aún los caídos pueden tener espacio para la redención. Y Caín se alejó. No murió, pero comenzó a vagar. Vivir sin raíz, sin templo, sin altar. Este capítulo de la humanidad nos habla a todos, porque todos hemos sentido envidia alguna vez. Todos hemos querido esconder nuestra culpa. Todos hemos caminado con el rostro caído. Todos hemos tenido miedo de ser descubiertos. Pero también todos podemos ver el rostro de Dios. Podemos ofrecer lo mejor de nosotros con un corazón sincero. Podemos ser guardianes de nuestros hermanos. Podemos aceptar su advertencia antes del abismo. No eres errante por naturaleza. Fuiste creado para caminar con propósito. Y aunque caigas, la voz de Dios no se apaga. Aún te llama, aún te pregunta, aún te protege, aún te espera. Y si hoy escuchas su voz, quizás sea el momento de responder diferente. Sí, Señor, Él es mi hermano, y yo quiero volver a ser su guardián. No todo lo que ocurre queda en el pasado. Algunas acciones se prolongan en la historia, como sombras que caminan con nosotros. La muerte de Abel no fue solo el fin de un hombre, fue la introducción del fratricidio en la historia humana. Un eco profundo que aún hoy se escucha en las guerras, en las traiciones, en los desprecios cotidianos y en los silencios indiferentes. Caín no solo mató un cuerpo, sacrificó una posibilidad. La posibilidad de que dos hermanos caminaran juntos hacia Dios. La posibilidad de que el amor fuera más fuerte que el ego. Cuando el Edén se cerró, la humanidad conservó el recuerdo de una belleza perdida. Pero cuando Abel cayó, conservamos también el rastro de una herida abierta. Desde entonces, la violencia se volvió una opción, una posibilidad latente en cada corazón herido, una respuesta rápida cuando el alma no sabe nombrar su dolor. Caín no fue solo una persona, fue el rostro de lo que podemos llegar a ser cuando no escuchamos a Dios, cuando no sanamos nuestras emociones, cuando no entregamos nuestra frustración al cielo. La Biblia no se detiene en el juicio, sigue narrando cómo Caín se convirtió en padre de una generación, una línea de hombres que inventaron herramientas, ciudades, canciones, pero también armas. El relato menciona a Lamec, un descendiente suyo, que se jacta de haber matado a un hombre solo por herirlo. Caín será vengado 7 veces,
pero Lamec 70 veces 7. La violencia había crecido. La arrogancia también. El corazón humano no solo recordaba el Edén, sino que ahora normalizaba la venganza. Y, sin embargo, la Escritura también nos deja un atisbo de luz. Adán y Eva, en medio del duelo, concibieron otro hijo, Set, y de la línea de Set vendrá más adelante Enós, y luego Noé, y mucho más tarde Abraham. La esperanza no fue cancelada por el crimen. La redención seguía latiendo, aunque de forma oculta. Cada vez que repetimos el gesto de Caín, cuando miramos al hermano con desprecio, cuando medimos nuestra valía por la aprobación, cuando sentimos que Dios favorece a otro más que a nosotros, entonces su historia vuelve a vivir en nosotros. Pero también cada vez que nos detenemos, que hablamos con Dios antes de actuar, que cuidamos lo que brota en nuestro interior, entonces rompemos esa cadena. Caín fue marcado, pero tú estás llamado a ser diferente, a elegir el camino opuesto. No repitas la historia que hiere, inicia la que sana. No des frutos amargos, ofrécele a Dios lo mejor de ti, no lo más visible, sino lo más honesto. Fuiste creado para custodiar, no para eliminar. Fuiste llamado a dar vida, no a arrebatarla. Y si alguna vez caes, que sea en los brazos de aquel que aún hoy te llama. Caín pudo llorar, pudo caer de rodillas, pudo decir: «He hecho mal, Señor, límpiame», pero no lo hizo. Eligió el silencio, eligió la distancia, eligió cargar con su vergüenza antes que entregarla. Y así, la culpa se convirtió en exilio. No solo un exilio geográfico, sino un exilio del alma. La culpa no sanada se transforma en identidad. Y eso fue lo que Caín permitió, que su caída definiera su futuro. ¿Y si hubiera confesado? ¿Y si, en lugar de esconderse, se hubiera abierto? ¿Y si, en lugar de enmudecer, hubiera pedido ayuda? ¿Acaso Dios lo habría rechazado? No, porque la historia del Génesis no es la historia del castigo, sino la historia de las segundas oportunidades. Desde el principio, Dios ha sido Dios de restauración. Lo fue con Adán y Eva al vestirlos tras su vergüenza. Lo fue con Noé al salvar un remanente. Lo fue con Abraham al llamarlo de la nada. Pero Caín no quiso regresar. Y eso es lo que lo quebró del todo. El peor exilio no es el que nos aleja del jardín, es el que nos aleja del rostro de Dios. Dios no lo mató, no lo destruyó, no le quitó el aliento, solo le mostró que, sin el hermano, la tierra no canta igual.
porque no hay comunión con Dios sin comunión con el otro. Y lo que se rompe entre hermanos también se siente en el cielo. A veces, en nuestras vidas, repetimos ese patrón. Guardamos lo que hicimos mal, tememos el juicio, y por no enfrentar la herida, la convertimos en condena. Pero Dios no quiere que vivas cargando cadenas. No quiere que tu error se convierta en hogar. Él te busca, te llama por su nombre y te pregunta, aún sabiendo la respuesta, ¿dónde está tu hermano? No para condenarte, sino para darte una salida, porque el arrepentimiento no es debilidad. Es el coraje de mirar adentro. Es el gesto de quien prefiere la verdad, aunque duela, a la mentira que consume por dentro. Si hoy escuchas su voz, no la endurezcas. No sigas el camino del errante. No hagas de tu sombra tu identidad. Dios no marca para condenar. Marca para recordar que aún en la caída hay redención. Puedes dejar de vagar, puedes volver, puedes reconciliarte. Y quizás la historia de Caín esté escrita, pero la tuya aún se está escribiendo. El eco del grito de Abel no cesó con la tierra que lo cubrió. Todavía se oye, todavía clama, porque cada vez que se alza la mano contra un inocente, cada vez que la envidia ahoga el amor, cada vez que el orgullo cierra los ojos al otro, la sangre vuelve a hablar. Caín representa el rostro de todos los que alguna vez han herido, pero también el espejo de quienes aún tienen la oportunidad de elegir distinto. Dios no borró la historia de Caín, la dejó escrita, no para humillarlo eternamente, sino para advertirnos con ternura feroz que no hay nada más valioso que el vínculo con tu hermano. ¿Y si nos atreviéramos a volver? ¿Y si decidiéramos cambiar la historia? ¿Y si esta vez, al sentir celos, preguntáramos en lugar de atacar? ¿Y si esta vez, al sentirnos pequeños, ofreciéramos lo que tenemos sin compararnos? ¿Y si esta vez, al mirar al otro, lo reconociéramos como hermano? Ser hermano no es solo una posición de nacimiento, es una vocación espiritual, un llamado divino, un acto voluntario. Es decir, tú y yo no somos enemigos. No competimos por el amor de Dios, somos parte de la misma bendición. Somos dos reflejos distintos del mismo Creador. Hoy el mundo aún lleva marcas de Caín, heridas abiertas, fracturas invisibles, odios sin causa, distancias no manifestadas, miradas que se tuercen. Pero también hoy puede comenzar otra historia. Una donde el amor no se mida. Una donde el otro no sea amenaza. Una donde ser hermano sea más fuerte que cualquier diferencia. Dios te invita a escuchar, a mirarte, a decidir.
porque el corazón que no reconoce a su hermano no reconocerá el rostro de Dios. Y el alma que se reconcilia con el otro encuentra descanso. Quizás la mejor ofrenda que puedas hacer hoy no sea un sacrificio en el altar, sino un abrazo, una disculpa, un gesto de paz. Y antes de cerrar este episodio, te invitamos a hacer algo distinto, a detenerte, a respirar, a abrir tu corazón, porque ahora en forma de versos se representará esta historia, no como una lección, sino como una plegaria. Escucha con el alma, y si puedes, recítalo con nosotros, como un rezo, como un salmo, como una súplica que cruza siglos y heridas, una voz que clama desde la tierra, pero que quiere subir al cielo. Después de su expulsión del paraíso, la pareja sintió gran soledad. Sufrieron las secuelas del trabajo, inquietud y dolencias de verdad. No obstante, no perdieron la esperanza. La promesa de Dios, su voluntad de socorrerlos si le eran fieles, los colmaba de gozo y de piedad. Tuvieron descendencia numerosa. La Biblia cuenta esta realidad. Y llegaron Caín y Abel, hermanos diferentes. El uno era bondad, el otro malo, sin amor a Dios. Un cordero ofreció con humildad Abel. Caín, los frutos de su huerta, un corazón vacío y falsedad. Dios no aceptó la ofrenda del segundo y éste se llenó de oscuridad. Irritado y rabioso con Abel, lo llama y aniquila con frialdad. Entonces el Señor le preguntó dónde estaba su hermano, su mitad. Insolente repuso, ¿qué sé yo? Y de pronto estalló la tempestad. Desde la tierra clama a mí su sangre, tendrás de ella solo hostilidad. Te negará sus frutos y andarás fugitivo y turbado por la edad. Se sucedieron las generaciones, muchos negando la divinidad, algunos, menos, fieles al Señor, dando al conflicto su continuidad. La sangre de tu hermano sigue hablando. No lo hace para condenarte, lo hace para despertarte, para recordarte que el mundo se sostiene por la fraternidad, no por la fuerza, sino por el perdón, no por la venganza, por la compasión, no por el juicio. El relato de Caín y Abel no termina con un castigo, termina con un hombre errante que aún puede regresar, con un Dios que no cierra las puertas, aunque nosotros las hayamos atravesado para transitar por caminos torcidos. El amor de Dios sigue buscando a los que huyen, marcando a los que temen y llamando a los que se pierden. Tal vez tú también has sentido que perdiste a alguien. Tal vez has sido Caín o has sido Abel. Pero tal vez aún hay una herida que clama desde la tierra. Hoy Dios no te pregunta para acusarte, te pregunta para sanarte. ¿Dónde está tu hermano? Porque allí, en esa respuesta, está escondida también tu redención. Fuiste llamado, fuiste creado para amar, y aún puedes ser restaurado. Pero ¿qué ocurre cuando la maldad se multiplica? ¿Qué pasa cuando el corazón de toda una generación se oscurece y Dios decide empezar de nuevo? En el próximo episodio nos adentraremos en la historia de Noé,
el hombre que construyó un arca mientras el mundo se reía, el justo que caminó con Dios cuando todos los demás se habían desviado. Una historia de juicio, pero también de promesa, de agua que arrasa, pero también purifica. Prepárate para el siguiente capítulo de esta travesía espiritual, el arca y el arrepentimiento. Nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda, el amor no compite, el amor cuida. Y si aún no sabes cómo amar, vuelve a mirar a tu hermano.